Me gustaría dar las gracias a todo el mundo que han venido a ver mi exposición de arte al casino. Esa era la voz de Marta de Andrés Samaniego, una de las primeras usuarias de Fundanet, una joven de 22 años con trastorno del espectro autista, que el viernes 17 de este mes, de noviembre, comenzó su exposición de una serie de dibujos en el Casino de Salamanca, que permanecerá hasta el 13 de diciembre de manera gratuita. Bajo el amparo de la Fundación Fundanet, la colaboración del casino y la coordinación tanto de Chema Sainz como de la pedagoga terapéutica de la Fundación, que en este caso es nuestra compañera Sara Cotano, se ha desarrollado esta exposición titulada La visión del arte de una mujer con TEA, mujeres importantes de la historia y reinas del mundo. Es una forma de conmover y ofrecer una nueva visión de la realidad que proyecta una persona, una mujer con TEA, como es el caso de Marta de Andrés Samaniego. Bueno, como siempre, Fundación Fundanet lo que entiende es que la mejor manera de fomentar esta inclusión integral de las personas con autismo es visibilizar la condición y concienciar socialmente sobre la importancia de promover la aceptación y el respeto a la singularidad, y de ahí precisamente esta sensibilización a través del arte y de la plasmación pictórica de la expresión libre de una persona como es Marta de Andrés Samaniego. La Fundación Fundanet y el Casino de Salamanca completaron esta exposición con una mesa de debate titulada Plena Inclusión y Autismo, en la que participó el comité científico de la Fundación Fundanet y, como digo, fue un complemento perfecto para esta reflexión sobre la integración de las personas con autismo. Bien, este evento me gustaría reflejarlo en un podcast propio porque realmente tuvo una profundidad y una dimensión suficiente como para tratarlo en un único podcast. En este podcast que os presento hoy me gustaría de alguna manera dar protagonismo precisamente a Marta de Andrés Samaniego como autora y la persona que ha posibilitado, ha vehiculado esta expresión plástica, artística, que es Sara Cotano, nuestra compañera aquí en Fundanet, pedagoga terapéutica. Os invito a que escuchéis esta pequeña entrevista que tuvimos con Sara, en la que nos estuvo explicando cómo trabajaba con Marta con cierto detalle y que creo que será del interés de todos vosotros. Bueno, Sara, bienvenida. Mucho tiempo con ganas de entrevistarte a ti también dentro de los podcasts y ya estamos aquí por fin. Bienvenida. Hola compañero, muchas gracias por este ratito que vamos a echar. Sí, bueno, ya ves que son charlas informales, a mí me gusta llevarlas de manera informal, no tanto pregunta-respuesta, sino una charla, porque creo que en esa fluidez salen cosas interesantes. Antes de, como te decía, antes de preguntarte en específico un poquito por tu metodología y tu manera de trabajar, que ya tendremos oportunidad, ya te traeré aquí y ya lo hablaremos en un podcast específico, monográfico, sí que me gustaría que le contaras a las familias cuál es tu función dentro de Fundanet. Vale, César, mira, mi función principal, para enfocarlo realmente, me gustaría primero que conocierais qué es la pedagogía, ¿no? Y es la ciencia que estudia la educación. El objetivo es comprender, analizar y sobre todo mejorar unos procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, que no lo conocemos en educación. Mi objetivo principal pues, es ayudar de una manera individual y personal a todos los niños, niñas, jóvenes con necesidades diferentes a optimizar, trabajar y aprender los mismos objetivos y competencias que el resto de sus iguales, ¿no? Principalmente en este caso vamos a hablar de Marta de Andrés Samaniego, una mujer con autismo de 23 años. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, a la interacción social y principalmente al comportamiento de la persona, ¿no? Entonces las características más principales del autismo es la dificultad que tiene en la comunicación verbal y no verbal, los patrones repetitivos del comportamiento e intereses restringidos, ¿no? Entonces Marta
de Andrés Samaniego. Hemos hecho un proyecto muy bonito, bueno, ya en realidad son 2, y me gustaría que, bueno, que conocierais todo el proceso que hemos llegado a... Porque realmente me alegro de que finalmente nos encontremos en esta entrevista de la mano de un trabajo que yo creo que has desarrollado de forma genial. Y ahora te voy a preguntar, pero antes me gustaría hacer un comentario a partir de lo que has comentado, de la pedagogía, ¿no? Yo creo, el otro día charlando con profesores de la USAL en educación, ¿no? Y se lamentaban de que en las décadas pasadas, durante aproximadamente década y media, la pedagogía hubiera venido a menos, y yo creo que con todo lo que está pasando a principio de siglo, se vuelve a ver, por suerte, que la pedagogía es necesaria dentro de la educación. Totalmente de acuerdo. Mira, César, yo creo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje del que te he comentado antes, realmente el aprendizaje es la capacidad fundamental para un desarrollo social, personal y profesional de una persona. De ahí a que nos adaptemos al entorno, a la capacidad de poder crear nuevos contenidos, a resolver problemas. Entonces, si el mundo de la pedagogía estuviera más adentrado a toda la parte social, pudiéramos en un futuro tener muchísimo mejor estructuradas las partes neuronales, que es la base de la cognición, ¿no? Que básicamente la cognición es unos procesos mentales, que, como es la percepción, la memoria, la atención, la resolución de problemas. Finalmente todo eso está en una parte prefrontal del cerebro, que es las funciones ejecutivas conocidas, ¿no? Entonces, si todo el mundo trabajara un poquito o proyectara esa parte, créeme que bueno, cambiaría muchísimas cosas a nivel... Dentro de la educación, exacto, seguramente, ¿no? Exacto. La educación tiene muchos campos abiertos, pero sobre todo si nos centramos en las bases, cambiaría muchísimo todo. Bueno, efectivamente, tú has hablado de Marta Samaniego. Efectivamente, mi Marta. Que bueno, es un común a todos trabajamos con ella, o casi todos, diría yo, y tú has conseguido algo que a mí me parece muy importante. Bueno, como tú sabes, y en algún podcast ya lo he dejado ver, pues como musicoterapeuta yo he tenido profesores de arteterapia, trabajaban con personas y conseguían vehicular la necesidad que tenían de expresarse. Muchos lo hacían de manera plástica, y eso es lo que has hecho tú, yo creo, de manera muy acertada con Marta. Me gustaría saber cómo nació la idea, y te voy a ir haciendo preguntas con curiosidad a partir de ahí. Me gustaría saber cómo nació esta idea. Pues mira, la idea nace hace 2 años, más o menos, que empieza Marta ya, bueno, tiene 22 años, 21 para 22 tenían aquellos entonces, y mi preocupación era que no tuviera la transición a la vida adulta de una manera pues coherente, ¿no? Al final Marta tiene su mundo imaginario, que es siempre Disney, el reino, las princesas, la fantasía. Entonces quería, pues ya que trabajaba más partes de Marta, que era sobre todo la sexualidad, la parte social, quería que ella entendiera sobre todo que el mundo imaginario tiene parte real. Entonces el primer proyecto que realizamos fue el de las mujeres importantes de la historia, y yo le decía siempre a Marta que podía llegar a ser una mujer importante, que dejara su camino y su huella marcada en una historia, porque tiene muchas capacidades. Lo que tiene que entender es que si vive en una sociedad, tiene que entender que hay que buscar la manera para poder comunicarse, que ya no es tan necesario a lo mejor comunicarse verbalizándolo, pero la pintura le ayuda a Marta a relajarse, a ser ella misma, a plasmar lo que realmente le apetece. Entonces las primeras investigaciones que hicimos de mujeres, que fueron 50, Marta la seleccionaba con un criterio propio. ¿Te refieres a perfiles históricos de mujeres, ¿no? Representativas? Sí, ella, el mundo egipcio le encanta, y Cleopatra era como su persona idílica, ¿no? Entonces ahí iniciamos con Amelia Earhart, que también era la aviadora, que le encantaba. Entonces todas las mujeres que ella ha seleccionado fue una forma de plasmar su mundo imaginario y crearlo en el mundo real. Bueno, pero quiero entender que evidentemente tú le mostrabas un mundo nuevo, y a partir de esos personajes que a lo mejor tú sugerías, exacto, ¿era ella la que elegía? Sí, de las 50 que seleccioné, ella eligió a 17. Entonces el proceso fue duro, lento, también fue muy bonito, pero lo que más me gratifica de todo esto es que Marta consigue aprender de una manera
es que no sé ni cómo describirlo, pero es que me parece brutal, porque no tiene un aprendizaje básico, que es leer y aprender. Ella necesita primeramente tener esa captación de me transmite algo para poder llegar al fin de me aprendo la historia de esta señora. De ahí a que haga 2 bocetos, uno del cual yo le enseño la imagen y ella la pinta, y otro lo estudiamos, la percibimos, analizamos su historia, lo que ha realizado, y luego plasma otro boceto. ¿Cómo te explicaba sus preferencias? Pues bueno, de repente a lo mejor Cleopatra, ¿no? Cleopatra decía, es que me encantan los ojos, la forma de cómo se pinta, porque está pintado, Sara, están pintados, me decía, o a la aviadora. De hecho, hay una mujer que pintó que se llama Grace O'Malley, que era una pirata, que le llamaba mucho la atención porque cuando estudiamos la historia decía, ay, pero Sara, se ha rapado la cabeza porque su padre no le dejaba navegar porque era una chica. Se convirtió en chico y se coló en el propio barco. A ver, yo sé que tú, porque yo de vez en cuando me acerco a tu sala, sí. Y yo sé que tú, no solo a Marta, sino a otros chavales les das ciertos principios de historia básicos, Sí. Y en el caso de Marta, ¿te sorprendía a lo mejor observar que eran cuestiones de las que hablaba que a lo mejor tú no le habías puesto encima de la mesa? Mira, curiosamente, esta mujer, Grace O'Malley, solamente con verle la fotografía real, ella transportó todo su mundo imaginario a una realidad que resulta que es que se asemejaba muchísimo. Pues yo me quedé impactada, porque yo decía, madre mía de mi vida, ¿cómo tiene esa capacidad de que refleja, que seguramente a lo mejor ha podido leerlo o lo ha podido ver en algún sitio de internet, pero sí te das cuenta de que sabe muchísimas cosas, sorprendentemente, que a mí ella me ha enseñado. Yo la formo para formarme también. Sí, bueno, yo creo que todos notamos en la convivencia con chavales y niños con autismo, que muchas veces esa falta de comunicación esconde que están absolutamente atentos a todo y realmente se están enterando de todo. Otra cosa es cómo probablemente lo procesen, ¿no? Tal cual, mira, el autismo para mí es algo que de hecho es una de las patologías que más me gusta, porque me parece que potenciar la capacidad de un usuario, un niño, un joven, es lo mejor que podemos hacer los profesionales dedicándonos a esto. Pero en general las personas con autismo tienen una alta capacidad en algo en concreto. A Marta, aparte de dársele bien el tema de la pintura, que es una forma de expresión artística que ella realiza, la parte de informática, por ejemplo, es un dominio el que tiene que me parece sorprendente, porque no cualquier persona tú le dices cógete un ordenador, hazme esto, aquello, Marta sin decírselo ya lo está haciendo. Entonces son capacidades innatas que tienen, que hay que potenciárselas para poder llegar a un aprendizaje totalmente formado. Sí, muchas veces yo, por ejemplo, en las sesiones de musicoterapia yo veía que Marta tenía una tendencia más a la expresión visual, al dominio de lo visual. Bien, y precisamente por eso te pregunto, entonces cuando os ponéis a dibujar, ¿qué empezaste a ver como posibilidad y qué empezaste a ver como problema? La posibilidad en Marta veía las dimensiones, que podía modificárselas, porque Marta pinta siempre una princesa, pero pinta lo que es el vestido típico, el pelo rubio, largo, y las manos era algo que a mí me sorprendía porque no tiene la percepción de saber dibujar una mano, ¿no? Entonces yo dije, mira, vamos a aprender a dibujar de una manera potenciando tus capacidades, que son los rasgos de los ojos, las marcas los detallitos que haces en la ropa, las prendas, pero las cosas que no las sepas hacer no pasa nada, lo vamos a intentar omitir y en un futuro pues lo trabajaremos para que lo puedas plasmar de una manera, de una perspectiva buena, no siempre que lo hacía como frontal. Entonces realmente siempre Marta me dibujaba su patrón. Al principio nos costaba muchísimo modificarlo, pero entendió que yo con 2 marcas que le hacía en un folio, que era como la dimensión de la cara, todo lo demás iba acorde al cuerpo. Claro, la cara es la que la marca para que luego pudiera ella entender el proceso de cómo dejar un dibujo con todas sus dimensiones bien estipuladas, que no fuera muy grande la cabeza, muy pequeño el cuerpo o viceversa. Yo muchas veces en la Facultad de Historia del Arte, con compañeros que
estudiaban el arte abstracto y decían que los pintores más abstractos, pues Juan Gris o Picasso o incluso Miró, tenían la admiración de la mirada del niño, de la admiración de la mirada de tabula rasa, cero, para pensar conceptual y no intentar reproducir un hiperrealismo, ¿no? Entonces, caminar hacia atrás y de repente te encuentras con que alguien parte de ese punto que es conceptual y no busca perspectiva ni a lo mejor sombras en una cara, pero busca intencionalmente el concepto de los ojos, la boca, tal, y sobre todo la expresión. Tú encontrabas a lo mejor un descontento en lo que había hecho Marta, es decir, no me gustaba o me gusta. Nada, Marta lo único que a mí me sorprende muchísimo es que no utiliza la goma, no borra, nunca un dibujo. A lo mejor matiza algo que si ve que se ha confundido, pues le da como más, filtra mucho más, bueno, es que no sé ni cómo explicarlo, porque realmente matiza más esa parte, pero ella hace todo el trazo directo, siempre sin levantar prácticamente el lapicero, solamente para los rasgos de las cejas, los ojos, la nariz, y tiene una peculiaridad que siempre hace las narices iguales, pero dependiendo de la fotografía que veas ya lo va modificando, y me di cuenta en los últimos cuadros que hicimos que ya la nariz no era la misma, parecía que había aprendido diferentes formas de realizar los rasgos. Entonces me sorprendió porque ella tiene como un patrón que siempre utiliza el mismo. Pues empezó a modificarlo. Entonces, efectivamente, quiero entender que vosotros tomáis como modelo una fotografía. Fotografía real. Y a partir de ahí tú sugieres hacerlo. Más que corregir. Exacto. ¿Y es permeable a ese tipo de correcciones? Sí, Marta cede a todo. Es verdad que siempre busca en mí una aprobación. Entonces, esa parte de trabajo que hasta que llegamos a conseguir pintar a esa mujer, hay un proceso detrás que no se ve, pero a lo mejor un día Marta tiene una dificultad para concentrarse, para estar más atenta a lo que hemos trabajado durante semanas, y esa semana no puede realizar nada, pero de repente te sorprende porque llega un día en el que te puede realizar 4 obras de mujeres que ya ha estudiado previamente. Entonces, hay cosas que no han dejado de sorprenderme a la hora de realizar cada proyecto con ella. Bueno, pongamos que efectivamente conseguís plasmar ya las obras. Ahora viene la segunda parte, que es intentar replantearse que esto no solo se puede quedar de puertas adentro, ¿no? Sino que tienes que sacarlo para darle a conocer a las personas, a lo mejor, una forma de que otras personas como Marta entiendan que tienen una forma de vehicular sus necesidades, ¿no? Sí, César, yo uno de los objetivos que tengo muy marcados con Marta es la interacción social y la inclusión. En Marta siempre le digo que necesita plasmar lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Bien sea en dibujo, bien sea en la necesidad de la comunicación. Y esto, pues, sinceramente, ha abierto mucho las puertas a que se conozca realmente lo que es una mujer con autismo, las capacidades que pueden llegar a tener y que pueden estar dentro de nuestra sociedad de una forma positiva, buena, y que nos demuestren realmente que tienen capacidades que yo misma no tengo. Bueno, se han movido las cosas y habéis conseguido que efectivamente la exposición de sus dibujos se produzca. Sí. Cuéntame, porque creo que va a ser este viernes, ¿no? Este viernes 17 en el Casino de Figueroa. De noviembre del 2023, para más ubicación. Efectivamente. En el Casino. En el Casino. Junto a la Plaza Mayor, ¿verdad? Exacto. A las 11:30 de la mañana va a ser la inauguración, donde van a poder estar el señor don Enrique Cabero Morán, el presidente de CES, y nuestra patrona concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar Gutiérrez. Y el moderador va a ser el hombre maravilloso que me ha ayudado a crear finalmente esta exposición, que se llama José Manuel Sánchez Sánchez, conocido como para mí Chema. Ese señor es periodista, es historiador del arte, tiene un vínculo con Diputación desde hace años. Y bueno, pues fue este gran Dios para mí, porque esta exposición la pusimos en un colegio de Salamanca, la de las mujeres importantes, y vio los cuadros de Marta y se quedó totalmente alucinado. Quiso conocernos y a raíz de ahí le comenté el segundo proyecto, que es el de Reinas Importantes del Mundo, y dijo: quiero ayudarte.
De hecho, hemos hecho un catálogo donde los escritos son hechos por él. Y bueno, mi idea era plasmar de alguna manera fija y firme todos los procesos que hemos hecho en Marta y sobre todo su catálogo de currículum artístico, que estuvieran ya reflejados para siempre. Y me ha ayudado en todo momento. O sea, estoy agradecidísima por tener una persona en mi vida como él. Y bueno, y sobre todo Fundanet porque me ha ayudado a que esto pues, llegue a ser posible, ¿no? Sé que por la tarde también hay un evento muy interesante que vuelve a plasmar un poco todo este trabajo que habéis hecho, pero vamos a decir que a partir de una charla que quiere tener una dimensión ya más científica. De hecho, sé que en la charla que tiene esa dimensión científica, pues como no puede ser de otra manera, estará el Comité Científico Honorífico Permanente de Fundanet. Estará el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe del Servicio Psiquiátrico, investigador principal del VHIR y profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estará el doctor Manuel Antonio Fernández Fernández, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y socio numerario con acreditación específica de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Estará el catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología, fundador de INICO y del Servicio de Información sobre Discapacidad, que es Miguel Ángel Verdugo Alonso. Y también estará la doctora doña Raquel Morente Guterres, responsable del área de Innovación, Calidad y Desarrollo Organizativo y del área de Salud Mental de Plena Inclusión. Bueno, que los tres primeros ponentes comunicadores pertenecen a nuestro Comité Honorífico Científico Permanente. Dime si me quedo alguien en el tintero. Por supuesto, estaréis las protagonistas. Estaremos por allí las protagonistas, estará el equipo Fundanet. Yo creo que toca una última pregunta y es si tú notas un antes y un después en Marta de haber podido realizar ese trabajo. ¿La notas especialmente satisfecha? Sí, mira, para mí realmente esto ha sido un orgullo, este arduo trabajo, realmente estoy súper contenta, me siento eufórica porque gracias a esta magnífica investigación que hemos realizado, Marta ha podido comunicarse de una manera segura. Ella al final, como controla todo lo que hemos estudiado de cada señora, lo controla. Entonces, a la hora de expresar su forma de hablar con personas, bien sea del campo de la fundación como fuera, se agarra a un método que es: voy a hablarte de mi mujer, te voy a hablar de Grace O'Malley, te voy a hablar de Frida Kahlo, te voy a hablar de Isabel I o II de Reino Unido, ¿no? Entonces, ha sido como un aprendizaje en la comunicación, que para mí es como darle la herramienta perfecta de cara a un futuro para ella. Bueno, pues yo te diría que cuando uno logra determinados trabajos en esta sociedad rápidamente te están empujando. Pues, ¿y cuál va a ser el siguiente proyecto, no? Bueno, yo lo que os deseo es que no corráis y disfrutéis el viernes de este trabajo, que lo disfrutéis como los artistas profesionales que después de una encerrona al menos se pegan una girilla de un añito disfrutando de las cosas conseguidas y por supuesto, pues bueno, espero que a las familias les haya resultado interesante, porque yo creo que es un trabajo realmente interesante. Sara, muchas gracias por habernos brindado este rato explicándonos este trabajo y no dudes que haremos un monográfico para conocer de cerca cómo trabajas con el resto de chavales. Perfecto, podré explicar un poquito qué pasa en el aula. Exactamente. Muy bien, bueno, familias, pues nada, os esperamos hasta el próximo podcast y lo que siempre os digo, cuidaros la salud, cuidad de vuestro bienestar, porque sin eso no hay nada. Hasta el próximo podcast. Adiós. Adiós. Chao, chao.